8:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a nuestros siguientes invitados. En estudios, el sociólogo Simón Ordóñez. Nos acompaña también el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Y también está invitado el sociólogo Juan Cubi. El tema que queremos plantear para el análisis, un balance de la situación política en la región. Este año ha habido cambios sustanciales, nuevos gobiernos, caso de Bolivia, el triunfo del presidente Paz. En Chile, hace poco, el triunfo del presidente José Antonio Kast, que marca un cambio en la dirección de Chile. Ayer precisamente visitó, firmó acuerdos con el presidente, no conocemos el contenido todavía. El caso de otros países en donde persiste la crisis, como la dictadura oprobiosa de Venezuela, hoy asediado por los Estados Unidos en el Caribe, que de alguna manera marcan la incertidumbre en la región, cuando Maduro en julio del año pasado usurpó el poder luego de haber perdido en las urnas. Nunca pudo exhibir las actas ni los votos. Lo que sí hay a buen recaudo fuera de Venezuela, incluso el Centro Carter, al que lo invitó el dictador Maduro, emitió su dictamen que el triunfo amplio de González Urrutia en Venezuela. Es el panorama para describirlo de paso, lo que sucede en la región. Quisiera empezar con Simón Ordóñez. ¿Cómo ve este panorama en la región, la situación política y estos cambios que han ocurrido en estos países? Buen día. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo para Arturo, creo que luego también estará Juan Cubi, y un saludo para la audiencia. Sí, efectivamente, como tú decías hace un momento, en este año se han producido cambios importantes, ¿no? En este famoso péndulo político, ¿no es cierto? Entonces ha habido, digamos, el triunfo de sectores de la derecha y de la derecha moderada en otros casos, tanto en Bolivia. En Honduras, bueno, está clarísima la cosa que perdió la candidata del gobierno, pero del socialismo del siglo XXI. Pero están ahí intentando. Xiomara Castro, están intentando dar un golpe. Bueno, ahí ganó la derecha también los dos candidatos. Los dos candidatos, ¿no? Ahora con lo de en Chile, ¿no es cierto? Con Kast. Y creo que también otro antecedente que hay que tomar en cuenta es el de Milei hace 2 años en Argentina, ¿no? Entonces, creo que, digamos, hay un regreso todavía no consolidado, porque, digamos, los dos países más de mayor población en América Latina todavía tienen gobiernos de izquierda, como es el caso de México y el caso de Brasil, pero esto sí indica, ¿no es cierto?, un cambio que para mí es bastante positivo, porque creo que buena parte de los gobiernos de izquierda que han sido derrotados han sido parte de lo que fue el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, ¿no? Boric tal vez un poquito al margen de eso, pero sobre todo creo que él se puso al margen de eso después de que perdió el plebiscito por la nueva asamblea. Hay que recordar que en Chile hubo un intento refundacional, ¿no es cierto?, un intento de hacer una nueva constitución, que era una constitución llena de excesos y absolutamente ideológica. Entonces creo que cuando él pierde el plebiscito y el pueblo niega esa nueva constitución, creo que él modera mucho el manejo de la política, ¿no? Y creo que es importante este cambio porque
si bien hay, digamos, dentro de esto que podríamos en términos generales llamar derecha, hay posiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, Milei tiene rasgos más bien en sus formas de un populista, pero más bien en su política económica y en la política práctica no es un populista, ¿no? Una persona que no ofrece subsidios, que no ofrece paguitas, que más bien retira eso y que dice no hay plata. Que ha sido más pragmático frente a una realidad, claro, una crisis profunda de Argentina. Una crisis profundísima dejada por el kirchnerismo, ¿no es cierto? No puede ser considerado un populista de derecha, digamos, es decir, en sentido estricto es un liberal pese a sus formas. José Antonio Katz se ve que es alguien un poco más conservador y bueno, Bukele, que se le ubica en esta, digamos, en esta misma corriente, pero en sus políticas económicas más bien tiende a ser un socialdemócrata, pero tiene al mismo tiempo unos tintes autoritarios muy, muy complejos, ¿no es cierto?, para la democracia. Entonces creo que sí hay este cambio, es un cambio positivo, porque creo que en general los sectores conservadores de la derecha o de la centro derecha y los sectores liberales tienen mucha más conciencia de cómo prosperan las democracias, de cómo prosperan los pueblos, de que para eso son necesarias la participación del sector privado, digamos, reducir parcialmente o reducir al mínimo en algunos casos como el de Milei el tamaño del Estado y dejar que las fuerzas del mercado sean las que orienten la economía, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, todos ellos bastante apegados a lo que es el Estado de Derecho, con excepción de Bukele, básicamente, y quizás de Noboa acá, ¿no? Pero creo que hay, digamos, cambios positivos porque si es que uno ve, ¿no es cierto?, qué es lo que ha pasado en el mundo, cuáles son los países que prosperan, son precisamente los países que tienen estados de derecho consolidados, democracias fuertes y economías de mercado. Eso, por ejemplo, está clarísimo en este libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, del Premio Nobel de Economía del año pasado, de Acemoglu y Robinson, me parece que es, ¿no? Y pone dos casos que me parece que son importantísimos, ¿no? Empieza el libro poniendo las diferencias entre dos pueblos fronterizos, entre Estados Unidos y México, ¿no? Dice Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, ¿no? Y claro, pese a que comparten una misma geografía, que comparten una misma historia, comparten un mismo tipo de gente, una misma cultura, etcétera, ¿no es cierto?, tienen resultados económicos y sociales absolutamente distintos. Mientras Nogales, Arizona tiene $30,000 de Producto Interno Bruto, más o menos, ¿no es cierto?, Nogales, México, tiene apenas 3,000 y sus condiciones de salud y sus condiciones institucionales son muy malas, ¿no? Entonces, este ejemplo es clarísimo, ¿no es cierto?, porque muestra que básicamente es la democracia, son instituciones fuertes, instituciones que garanticen, por ejemplo, la propiedad privada, que en donde el Estado no pueda intervenir directamente y confiscar bienes, por ejemplo, o sea, las que permiten una mayor prosperidad para la población, ¿no? Entonces, estos dos casos, porque además son tan similares en tantas cosas, pero tan distintos en sus resultados gracias a las instituciones y a su apego a la democracia. Y otro ejemplo que también ponen y que tiene más o menos estas mismas características es el de Corea del Norte y el de Corea del Sur. Corea del Sur tiene exactamente 22 veces más el producto per cápita que la Corea del Norte, siendo exactamente el mismo pueblo, siendo la misma gente, teniendo la misma cultura, pero simplemente dos regímenes absolutamente distintos. Entonces, de alguna forma, lo que creo que está ocurriendo digamos, esto que de alguna forma se da en los procesos migratorios, ¿no? La gente migra allá donde sabe que hay prosperidad y que hay democracia.
y la gente no migra a aquellos países en donde no hay ninguna de estas dos cosas, ¿no? Entonces creo que esto podría marcar quizás un fenómeno en América Latina que tienda a eso, ¿no? Que tienda a volver a regímenes que sean básicamente democráticos, ¿no es cierto?, que respeten el Estado de Derecho, que tengan instituciones y que tengan economías de mercado. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. ¿Cómo ve el panorama político, el balance de lo que ha sido el 2025 en la región con estos cambios de gobierno y el cambio en el péndulo de la tendencia política? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Simón y a la audiencia. Bueno, cambios importantes, ¿no? Cambios importantes que justamente, un poco retomando lo que ha dicho Simón, significa también un regreso del péndulo hacia la derecha en varios países latinoamericanos. Y lo que parece interesante es además la intención aparentemente de estos gobiernos de hacer un frente unido, ¿no? Lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI desde sus inicios, y que los gobiernos de derecha pues no ha sido, para los gobiernos de derecha no ha sido usual, ¿no? Hacer estos frentes comunes. Además, con la idea de enfrentar un enemigo tan letal como el crimen transnacional, que está afectando en mayor o menor medida a todos los países latinoamericanos, ¿no? Ahí pues se puede ver interesante una colaboración entre Chile, entre Perú, entre Ecuador, ¿no? Con Colombia la cosa está más difícil por el gobierno de Petro, pues, pero Petro ya en poco tiempo también saldrá, y lo más probable es que también vuelva a la derecha a Colombia, ¿no? No sé si se pueda decir que el socialismo del siglo XXI esté derrotado, pero al menos está bastante disminuido. Con Venezuela el caso es claro, es una dictadura, ahí no hay una elección limpia ni clara, pues, y ese es un caso aparte, ¿no? Veamos qué es lo que termina sucediendo con la presión que está ejerciendo los Estados Unidos. Veamos también qué pasa con Brasil en los próximos años. Al final Brasil es el país más grande de Latinoamérica y sigue gobernado por un gobernante de izquierda, pero que se ha moderado mucho, ¿no? Esto también hay que señalarlo, ¿no? Frente a los primeros gobiernos de Lula, pues el de ahora es bastante más moderado, ¿no? Y pues eso que implica ya ideológicamente, creo que hay temas positivos y temas negativos, ¿no? Quizá positivos, el tema de un poco la libertad de mercado, un poco el tema de la posibilidad de hacer acuerdos multilaterales de comercio, etcétera. Pero también podría tomarse medidas que son un poco las que ha defendido sobre todo Kast, ¿no? En Chile, antiinmigratorias, con un discurso de mano dura, con un discurso incluso de defensa del gobierno de Pinochet, ¿no? Hasta ese punto llegó Kast. No sé si podamos llamar a Kast un liberal. A mí más me parece un conservador, y creo que lo de Milei también va por ahí, ¿no? Yo ahí sí difiero bastante con Simón. A mí no me parece que los libertarios sean liberales. Creo que están más bien bastante alejados del liberalismo entendido como una ideología. Y si bien Milei obviamente no es un populista de izquierda, sí tiene ciertos elementos del populismo de derecha, ¿no? Entendiéndose el populismo como una estrategia política que sirve no solo para ganar elecciones, sino también para gobernar, ¿no? Y sobre todo con un elemento típico y clásico de todos los populismos, sean de izquierda o de derecha, la división entre buenos y malos, ¿no? Que Milei lo ha utilizado muy bien cuando habla de la casta, ¿no? La famosa casta y pues claro,
el ataque a todos los que estén dentro de esta casta, dentro de su propio concepto, ¿no? Como los partidos políticos tradicionales, etcétera, ¿no? Y la idea de ser un outsider de la política. Pero más allá de esto, pues habrá que ver si es que hay realmente o termina configurándose un frente común en relación a ciertas políticas de estos gobiernos de derecha o si irán separados, ¿no? A la final también tenemos que recordar que el gobierno de Daniel Noboa se declara de centroizquierda, ¿no? Pero con estas filiaciones, si se quiere, bastante cercanas tanto al gobierno de Trump, ahora con la visita de Kast, ¿no? Veamos cómo termina decantándose y si hay en realidad políticas que puedan tomarse a nivel regional, sobre todo en relación a estos dos temas importantísimos que son el crimen transnacional y la violencia, y también pues la migración, ¿no? Que es otro tema que está causando muchos efectos en todos los países latinoamericanos. Efectivamente, como dice el doctor Arturo Moscoso, quiero plantearle a Simón Ordóñez precisamente dos de los elementos que manejó José Antonio Kast para el triunfo en Chile fue precisamente el tema seguridad y tema migración, temas complejos que recorren América Latina. ¿Cómo enfrentarlos en la región? Lo que decía Arturo me parece interesante. Digamos, habría que ver todavía si es que ellos, digamos, estos nuevos gobiernos de derecha, con todas las digamos, las diferencias que tienen entre ellos y que son notorias, ¿no es cierto?, logran aglutinarse en algún frente que pueda efectivamente controlar, limitar y hacer que este proceso migratorio, que básicamente, ¿no es cierto?, es un proceso cuyo origen está en el origen fundamental en lo terrible que ocurre en Venezuela, ¿no? Son 7 millones de venezolanos que están recorriendo el mundo y me imagino que al menos 5 de ellos están en América Latina, ¿no? Están en Chile, están en Perú, están en Colombia, están en Ecuador, etcétera. Y creo que sí es necesario que existan políticas, obviamente no políticas exclusivamente represivas como quizás las plantea Castro, o al menos esa es la visión que se le ha dado, pero sí es necesario que los estados tengan un mayor nivel de control de esos procesos migratorios, porque efectivamente sí generan algún tipo de problemas, ¿no? Problema interno para los chilenos en este caso. Claro, problemas internos. No se puede, digamos, decir que todo migrante. Yo conozco, han trabajado conmigo muchos migrantes, por ejemplo, venezolanos y algunos cubanos y todo, y conozco que son muchos de ellos personas de primera, pero también, ¿no es cierto?, en medio de esta migración totalmente descontrolada, etcétera, sí se ha colado gente indeseable que, digamos, frente a quienes, digamos, los estados tienen que levantar políticas claras de manejo de esos procesos, migratorios, ¿no? Entonces me parece fundamental eso, me parece fundamental también porque tenemos, por ejemplo, esto que está pasando en Europa. En Europa la cuestión de la migración, ahí sí con otras características, porque es básicamente población que no busca adaptarse a la cultura occidental, si es que se quiere, sino que es población fundamentalmente musulmana, y precisamente como toda Europa, pero en especial la izquierda europea ha tenido una política casi de llamado a los grupos de migrantes, sobre todo musulmanes, entonces están atravesando problemas bastante fuertes, ¿no? Problemas bastante fuertes que lamentablemente, ¿no es cierto?, porque digamos, la centro derecha también no ha actuado bien frente a esto, está siendo capitalizado por
partidos de lo que se podría llamar una extrema derecha, como Vox, por ejemplo, o como el Frente Popular en Francia, ¿no? Entonces, hay que tener políticas migratorias claras. Creo que es fundamental que eso ocurra, porque lamentablemente sí hay, estoy aclarando, no todos los migrantes están vinculados al crimen ni nada por el estilo. Creo que la mayoría está en nuestros países buscándose la vida decentemente, pero sí es necesario que los estados tengan control sobre esto, ¿no? Y me parece interesante además plantear una cuestión más, saliéndonos un poquito de este tema. Claro, hay 3 países que podrían estar, digamos, este rato muy cercanos posiblemente a un cambio de régimen. Ojalá sea así, ¿no? La presencia, digamos, de Trump y de las Fuerzas Armadas estadounidenses haciendo este cerco a la impresentable, digamos, dictadura de Maduro, ¿no es cierto?, que se acaba de robar unas elecciones hace un año, ¿no es cierto? También podría ponerle en dificultades bastante fuertes a Cuba, de la que a veces nos estamos olvidando, porque claro, ya son más de 65 años de que hay una dictadura también implacable y brutal, y que ha generado todos los procesos de empobrecimiento, inmigración, etcétera, que tienen, y también la de Nicaragua, ¿no es cierto? Entonces son esas otras dictaduras sobre las cuales hay que mirar, y junto con eso, ¿no es cierto?, creo que, como estábamos hablando de este giro, creo que este giro también, en medio de este giro hacia la derecha, ¿no?, se dio el otorgamiento del premio Nobel a María Corina Machado. Muy destacado, ¿no? No, muy destacado, pero que también ha revelado un poco lo que es la posición en general de la izquierda latinoamericana, ¿no? De la izquierda y del feminismo latinoamericano, que se han mostrado tal y como son, porque no han respaldado, no han visto en ella la líder que es, no han visto a ella una mujer empoderada, peleando, ¿no es cierto?, contra la dictadura más repulsiva de América Latina, y que más bien ha sido víctima de críticas, ha sido víctima, en el mejor de los casos, del silencio absoluto de la izquierda, y en el peor de los casos, de ataques frontales, hablando de ella como que fuera una ficha del imperialismo o cosas por el estilo, ¿no? Lo cual es lamentable, Simón, porque no se dan cuenta que hay una dictadura oprobiosa en Venezuela, y a propósito de eso, no pudiera ser un polvorín en el Caribe cuando el presidente Putin de Rusia ya se ha solidarizado con Maduro, igual el gobierno chino no pudiera ir, o Estados Unidos tiene controlado con su presencia inicial en el Caribe. Me da la idea de que a nivel de la geopolítica mundial han llegado a algún pacto entre, por ejemplo, Putin y el propio Trump, ¿no? No se meta aquí, yo no me meto en Ucrania. Como exactamente, ¿no? Me da esa idea que, más allá de que puedan ser declaraciones más bien retóricas, simbólicas, decir, bueno, estamos acá, pero yo creo que no va por ahí la cosa. El problema, sí, después de si se produce una caída del régimen de Maduro, es que ojalá no se produzca, digamos, una anomia absoluta en esa sociedad, donde van a haber varios grupos armados peleándose a dentelladas los distintos espacios de poder que queden allí, ¿no? Eso me preocupa, porque digamos, eso podría ponernos al borde de una guerra civil. Entiendo que los grupos de venezolanos también, los de la oposición venezolana, el apoyo de los Estados Unidos, etcétera, también supongo que están midiendo ese tipo de cosas, y que seguramente tendrán un plan como para que eso no ocurra. Pero claro, la posible caída de Venezuela es un golpe, ¿no es cierto?, para todos los aliados, incluso para España, ¿no? Porque esta vinculación que se conoce entre Zapatero y la dictadura de Maduro,
vergüenza. ¿no es cierto? Es una vergüenza y todo lo que estamos viendo en España con lo que ha hecho el PSOE y todo esto. Así es. ¿No? Doctor Arturo Moscoso, a ver, ¿no hay un polvorín en el Caribe con este cerco que le ha puesto Estados Unidos, que le está confiscando todo barco que sale al Caribe, se lleva el petróleo y el barco? El pronunciamiento que hiciera el presidente Putin de respaldo quizás es solo simbólico, como dice Simón, o pudiera también, aun cuando ya le ganó la delantera Trump al controlar absolutamente el Caribe, y posiciones vergonzosas también, por decirlo menos, esos discursos de Petro, que termina reconociendo, sí, ya, Maduro es un dictador, dice, sí, al que lo respalda, pero no es del cartel de los soles, no es narcotraficante, es decir, ¿no es vergonzoso esos discursos en la región? Bueno, por supuesto, lo que dice Petro generalmente es vergonzoso, ¿no? Parece un hombre bastante ya perdido en no sé en qué, pero siempre con estas declaraciones tan altisonantes, como que ser dictador es bueno y siempre y cuando no se pertenezca a un cartel de narcotraficantes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el tema pasa justamente por lo que ha dicho Simón, ¿no? Lo que se necesita en Venezuela es una transición ordenada, y a mí me parece que la presión que están ejerciendo los Estados Unidos en Venezuela, creo que va por ahí, ¿no? Tratar de que más bien Maduro se retire por su propia voluntad y que la transición sea ordenada y haya un regreso a la democracia en ese sentido, ¿no? Porque una invasión sería súper grave en el continente, y un asesinato de Maduro también podría generar muchísima violencia interna entre los diferentes grupos de poder que empezarían a disputarse el control del país. Lo de Putin, de la Federación Rusa y China también, ¿no? Que ha expresado también su apoyo a Venezuela. Coincido con Simón, puede ser simplemente un apoyo de boca para afuera, ¿no? En relación a las relaciones que han tenido, valga la redundancia, con Venezuela, ambos países, pero que no creo que se lleguen a involucrar en un conflicto que pondría un poco en contraposición a las grandes potencias, y en un enfrentamiento más directo, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que ninguna de las partes interesadas querrá llegar a eso. Pero claro, tienen que expresar su apoyo porque han sido aliados, ¿no? Entonces, un apoyo que coincido, no creo que vaya más allá de lo ya expresado, ¿no? Y por eso justamente, pues, la presión que sigue ejerciendo el gobierno de Trump en Venezuela y en el Caribe. Veamos cómo se termina decantando esto. Esperemos que no sea una solución violenta, que haya una transición ordenada, porque en efecto, ¿no? Ahí también coincido con Simón, esto podría incluso generar una guerra civil, y además efectos también en el resto del continente, ¿no? En el resto del continente por todo lo que podría generar una guerra civil en Venezuela, ¿no? Migración, refugiados, el mismo tema de la producción de petróleo de Venezuela, cómo podría afectar al resto del continente, y no solo el continente, sino del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de consideraciones que supongo yo también deben estar haciéndolas en el gobierno de Trump, para ver qué termina sucediendo en ese país, ¿no? Simón Ordóñez, ¿cree que es insostenible lo de Maduro? Hay incertidumbre, evidentemente, de lo que se vive en el Caribe, pero es insostenible. Cada vez se aferra más al poder porque él sabe lo que le puede pasar. Si él ha integrado el cartel de los soles, como se ha señalado reiteradamente, y se da paso al retorno a la democracia en Venezuela. A mí me parece complicado. A ver, hay que recordar que ellos tienen dos características importantes, digamos, los Maduro y su grupo, ¿no es cierto? Por un lado, tienen este componente ideológico. Hay que recordar que Maduro fue formado
en Cuba, ¿no es cierto?, en los aparatos de inteligencia y de formación política cubanos, ¿no es cierto?, con toda esta estructura absolutamente... Por eso se dice que el G2 de inteligencia cubano está ahí presente, ¿no? Y nosotros hemos visto que los comunistas o la gente de esas líneas, una vez que toman el poder, no lo sueltan nunca lo van a soltar voluntariamente, entonces se aferran de todas las formas posibles, incluso a costa de la tragedia y del hambre de sus pueblos, ¿no? Porque hay que recordar que a veces incluso, y esta ha sido incluso, digamos, uno de los instrumentos más fuertes de control político de los regímenes comunistas, o sea, ha sido siempre el matar de hambre a sus poblaciones, porque el momento en que ellos controlan los suministros, la comida, la vida privada y el tiempo de las personas, entonces una persona que está apenas sobreviviendo, porque todos los días depende de ir y recibir estas, por ejemplo, en el caso de Cuba, las famosas cartillas, ¿no es cierto?, que siguen funcionando ahora, o en el caso de Venezuela, estos paquetes CLAP, ¿no es cierto?, que entonces el rato que uno depende de un funcionario que simplemente porque le vio en la calle protestando, uno pierde la comida, uno posiblemente deja de manifestarse. Entonces, un régimen opresor, ¿no? Exacto, es un régimen opresor, es un régimen que tiene secuestrado. Pero han logrado una cosa, el discurso, el sofisma de ellos, sí han logrado la igualdad del pueblo, pero la miseria, la igualdad, no en la prosperidad. Lo mismo que Cuba, lo mismo que China en su tiempo, en la China de Mao, lo mismo que la Unión Soviética en sus tiempos, lo mismo, bueno, no sé Nicaragua, pero el caso de Camboya, ¿no? El caso de Camboya es aún más grave, ¿no? Entonces, tienen ese componente por un lado, y tienen el otro componente que es el de su vinculación completa con las bandas narcocriminales y con los grupos terroristas del islamismo radical, por ejemplo, ¿no? Se habla de que ahí hay grupos de entrenamiento y están presentes Hezbollah, Hamas y otros grupos de ese tipo. Entonces, creo que ellos por su cuenta no van a dejar el poder, y incluso así estén prácticamente liquidados económicamente, ¿no? Porque además ellos ya son millonarios, ellos seguirán viviendo de una u otra forma. Entonces me parece fundamental que haya más presión de la comunidad internacional y que posiblemente se necesite no una invasión, pero sí posiblemente una intervención que le llaman quirúrgica, ¿no es cierto?, para sacar a esta mafia horrible, ¿no es cierto?, esta mafia corrupta que ha gobernado Venezuela durante los últimos 25 años y que sabemos la tragedia que ha causado, ¿no es cierto? Entonces, y claro, frente a eso también es absolutamente vergonzoso, por ejemplo, las posiciones de algunos presidentes latinoamericanos de la izquierda, como Petro. El propio Lula ha tenido posiciones bastante ambivalentes. Boric tuvo una buena posición frente a estas elecciones, pero por ejemplo, de buena parte de lo que son los cientistas sociales, sobre todo aquellos que se articulan alrededor de la izquierda, que tienen su sede, por ejemplo, en la Claxo de Buenos Aires, en donde está la mayoría del pensamiento de izquierda, y que son absolutamente incondicionales a Maduro, digamos, ahí a Maduro y a su grupo. Entonces, creo que eso es terrible porque muestra esta hemiplegia moral que ha caracterizado siempre a la izquierda, también a ciertos grupos de la derecha, ¿no? Pero esta hemiplegia moral en donde uno ve malo solo aquello que es hecho por el enemigo, ¿no es cierto? Y de ahí por el enemigo ideológico en este caso, ¿no? El enseguecimiento. Son absolutamente ciegos ante este tipo de cosas. Entonces eso me parece que si es que no hay una intervención un poco más así directa, militar, no hablo de una invasión, no hablo de una cosa así, pero sí de algún tipo de extracción quirúrgica o alguna cosa por el estilo, creo que Maduro se quedará, porque tiene las armas, porque
el pueblo venezolano este rato no está movilizado, ¿no es cierto? Pese a que ha tenido incentivos grandes para movilizarse, como el propio Premio Nobel de María Corina Machado y las elecciones anteriores, pero claro, frente a las armas cunde el miedo, porque uno sabe que está frente a criminales, ¿no? Que pueden defender su sistema a costa de cualquier cosa. Doctor Arturo Moscoso, ¿cuál cree que va a ser el fin? Quizás uno de los focos de atención en la región en lo político es el desenlace final en Venezuela con una circunstancia. Si el presidente Trump, hasta en sus atropellos, se ha empeñado en la salida, sale porque sale Maduro. Si es que fracasa la salida de Maduro, se consolida Maduro y sería una derrota en su política para el presidente Trump. ¿Cuál pudiera ser el desenlace en este foco de atención en la región en lo político? Sí, efectivamente, ya ha embarcado en el tema de presionar para que Trump salga, pues para que Maduro salga. Trump evidentemente va a seguir en esa línea, ¿no? Porque si no, como bien señalas, pues podría considerarse como un fracaso y una consolidación de Maduro, ¿no? Ahora yo creo que la mejor vía para que esto se dé será a través de la presión y la negociación de una salida, ¿no? De una salida ordenada. Porque nuevamente, una invasión sería gravísimo a nivel del derecho internacional en general y a nivel de los efectos que puede tener esto, ¿no? De la idea de invadir un país en Latinoamérica, algo que casi nunca ha sucedido. Y que, como señalaba antes, podría generar una convulsión mucho más grave en Venezuela, ¿no? Con efectos negativos no solo para Venezuela, sino para el resto del continente, y que esperemos que a eso nos llegue, esperemos que tampoco lleguemos a una especie de bombardeo o de una eliminación quirúrgica, como ha señalado Simón. Veamos cómo ve el tema de la presión. Yo creo que al final esto de negociar una salida no es tan descabellado, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones que seguro pedirá Maduro y sus principales acólitos, porque eso también es importante, ¿no? No solo se trata de que desaparezca la figura de Maduro, que Maduro salga, ¿no? Sino que también salga Diosdado Cabello y el resto de aliados fuertes que tiene Maduro en Venezuela, y que más bien justamente podrían estar en esta negociación de una salida tratando de pescar a río revuelto para ver si es que ellos son los que se hacen con el poder, cual no cambiaría nada en Venezuela, ¿no? Simplemente la figura del dictador, pero la estructura seguiría vigente, ¿no? Y entonces, si es que lo que queremos es que vuelva la democracia en Venezuela, toda esa estructura debería desaparecer. Claro, ¿y eso implicaría, Arturo, que le posesionen a González Urrutia? Porque él ganó legítimamente y no voces como el presidente de Brasil dice, nuevas elecciones, nuevos procesos. No sería pertinente que se respete el pronunciamiento popular expresado en las urnas en julio del 24. Podría ser uno de los temas de negociación. No sé si una imposición por la fuerza de la presidencia de González pues sea la solución más adecuada. Podrían llamarse a nuevas elecciones. Podría también verse un elemento de transición, ¿no? Un interinazgo que lleve nuevamente a un ejercicio realmente democrático, y entonces ahí sí pues ya que sean los venezolanos los que se pronuncien a quién quieren como presidente, pero en absoluta libertad, ¿no? Bien, muchas gracias por hacer este análisis, pasar revista de la situación política en la región, un balance del 2025 y estas perspectivas complejas y difíciles como la situación en Venezuela. Muchas gracias a Simón Ordóñez. Gracias, Miguel. Y feliz Navidad para la audiencia. De igual manera, Arturo Moscoso. Feliz Navidad, un abrazo. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de este miércoles 24. Antes de cerrar, quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado
8 horas por XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar precisamente la política internacional, los desafíos en la región, al cierre del 2025 y las perspectivas al 2026. Invitados, Jorge Ortiz García, periodista, escritor e internacionalista, la doctora Stephanie Macías, analista integrante del Buró Estratégico, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y decano de la Universidad de los Hemisferios. Ya viene en Exa FM viene el show de la papaya, y queremos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia desearles una feliz Navidad, de veras, sinceramente, que nos llame a la reflexión más allá del mundo cristiano, una reflexión para recuperar la paz, el trabajo, la producción en nuestro querido país. Felicidades, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo el próximo viernes 27 en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. No me cuesta tanto si es mi banco. En Banco del Pacífico